Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Mesa Cuadrada. Sin embargo, les quiero decir que este es el primer programa de la segunda etapa. Bienvenidos. Según investigaciones del Centro Mario Molina, la mala calidad del aire en la zona metropolitana del Valle de México afecta a la salud de las personas, principalmente de niños y ancianos. En México, las muertes prematuras asociadas a la contaminación atmosférica aumentaron de 17,000 en el año de 2005 a 21,000 en el 2010. Para el Valle de México, la situación se complica si consideramos que de 1990 a 2012 la plantilla vehicular pasó de menos de 3 millones de automóviles a más de 5. Quizá las medidas para hacer más riguroso el hoy no circula no sean suficientes. Desde diferentes flancos se ha dicho que se requieren políticas integrales para mejorar la calidad del aire que incluyan las emisiones de fábricas, así como del transporte público y los servicios del gobierno capitalino. La salud pública bien merece un esfuerzo. Para hablar sobre estos temas, como cada semana, hoy me acompañan en esta mesa Verónica Ortiz y Pepe Ureña. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por la bienvenida. Y también está con nosotros la secretaria de Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, Tania Müller. Bienvenida, Tania. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Antes de iniciar el análisis sobre los cambios al programa Hoy no circula, les invito a ver una nota que preparamos sobre el tema. Este mes entraron en vigor las modificaciones al programa Hoy no circula, vigente desde 1989 en la Ciudad de México. El pasado 18 de junio, el gobierno del Distrito Federal anunció la medida. Quiere decir que si antes eran 272,000 vehículos los que dejaban de circular, hoy nada más y nada menos estamos hablando de 560,000 vehículos que dejarán de circular. Conforme a los nuevos lineamientos, los vehículos con más de 15 años de antigüedad recibirían la calcomanía 2, descansarían todos los sábados del mes y un día a la semana, dependiendo del número de placa. Sin embargo, ante la inconformidad social se modificó la medida. La autoridad local informó que estos automotores podrán obtener el holograma 1 y circular 2 sábados al mes, siempre y cuando acrediten los niveles de emisiones señalados, y para ello pueden realizar los intentos que sean necesarios. Esta semana, nuevas protestas provocaron otros cambios. Los vehículos de transporte de carga debidamente identificados podrán circular los sábados hasta las 7 de la mañana y a partir de las 8 de la noche. Las unidades en las que se transportan personas con discapacidad y los autos clásicos podrán circular todos los días con una placa especial. Las investigaciones del Centro Mario Molina señalan que la zona metropolitana del Valle de México es la más contaminada del país, que el transporte es uno de los grandes emisores de precursores de ozono y que tan solo en 2013, más de 100 días se rebasó la norma ambiental. La razón fundamental es de salud pública. Tenemos que reconocer, hay datos contundentes que nos da la Organización Mundial de la Salud, que las personas ante un ambiente de contaminación atmosférica de este tipo se afecta a la salud, principalmente a los niños y principalmente a los ancianos. Las recomendaciones del Centro Mario Molina a los gobiernos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, que incluye los estados de Puebla, Hidalgo, Morelos, México, Tlaxcala y el Distrito Federal, también consideran la homologación de los procesos de verificación y hacerlos más rígidos, entre otras medidas. Hay que hacer todo un programa integral, se tienen que tomar muchas medidas, quizá las más importantes tienen que ver con mejorar el transporte público, pero todo para reducir emisiones que son las que afectan a la salud. El Hoy no circula ha tenido como consecuencia renovar la flota vehicular y por eso tiene ventajas desde el punto de vista de reducir emisiones, pero entendemos muy bien pues, que el gobierno también tiene que ofrecer alternativas. Por primera vez, el transporte de carga federal tendrá que verificar si quiere circular todos los días. Si no lo hace, no podrá transitar entre las 5 y 11 horas diariamente, más el día de la semana que le corresponda de acuerdo con sus placas y los sábados. Pues muy bien, estamos con Tania Müller, secretaria de Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal. Tania, ¿nos podrías explicar, ya algo se dijo en la nota introductoria, pero en términos generales, cuáles serían los cambios del programa Hoy no circula, que ha causado tanta polémica y tanto interés? Pues de manera muy concreta se incluyeron 2 nuevos hologramas, que es el E-Exento para aquellos vehículos híbridos y eléctricos y el holograma 1. ¿Por qué? Pues porque al día de hoy se estaban tratando todos los vehículos a partir de los 8 años de la misma manera, sabiendo que tienen distintas emisiones. Entonces, justamente por eso es que se incluye el holograma 1 para hacer una diferenciación mucho más precisa
entre las emisiones contaminantes de un parque vehicular, que sabemos son 980,000 vehículos los que hoy en día contaban con el holograma 2. Casi 1 millón. Casi 1 millón de vehículos. Sin embargo, no es lo mismo las emisiones de un vehículo de 9, 10 años a un vehículo de más de 26 años, de 20 años, de 15 años. ¿Por qué? Pues simplemente porque la tecnología en ese momento era mucho más ineficiente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer de manera muy responsable? Pues sí es atender un problema de salud, como ya se mencionó, de los 24 millones que habitamos aquí en la zona metropolitana, con base en las emisiones. Entonces sí tenemos que hacer una restricción a aquella fuente mucho más contaminante. Y pues reiterar que en la zona metropolitana somos 24 millones y esto es un programa que se hace de manera conjunta con el Estado de México. Y además de eso se homologa la verificación en la megalópolis. Entonces esto es algo muy importante porque nunca se había hecho y por primera vez se atiende un tema ambiental con un efecto en la salud pública de manera regional. Entonces eso es fundamental. Claro. Yo recuerdo, y bien decía Pepe Ureña antes de que entráramos aquí al programa, recordaba aquellas resistencias en 1989 cuando se aplicó por primera vez este programa de No Circula. Hablábamos también de cuando se instrumentó el alcoholímetro también, como todas estas medidas que de alguna forma procuran una mejor calidad de vida en general en la Ciudad de México y en la zona metropolitana, pues siempre hay algunas resistencias. Y en ese sentido, bueno, yo quisiera darle la palabra a Verónica Ortiz. Gracias, Javier. Gracias y gracias por aceptar nuestra invitación, Dan, en esta semana particularmente complicada. Sin duda, me parece que los objetivos que atiende el cambio son buenos y son válidos, es decir, vamos a cuidar no solo la salud por la calidad del aire, sino incluso la vida, por lo que veíamos en la nota de las muertes que causan y los costos asociados, no solo en temas de salud, sino en temas de costos económicos. Sin embargo, ahora particularmente, y tú nos dirás las cifras más correctas, justamente me parece que es como el 70% de la población el que se transporta, utiliza vehículos y transporte público. Mario Molina ya lo decía, el énfasis debería de estar quizá en el transporte público. O sea, te lo digo en el sentido de lo que quizá tenga irritada un poco a la sociedad es ¿por qué se empieza por la parte de afectación a la sociedad y no por la parte de ofrecer las alternativas mejores? Es decir, haber invertido el proceso y enfocarse en la adecuación del transporte público, en el ofrecer sobre todo más rutas y servicios de calidad e ir en todo caso gradualmente reforzando este tema del hoy no circula. Como que lo que sentimos en este momento es que es nuevamente una restricción adicional hacia los usuarios o hacia los automovilistas, sin que haya de la parte del gobierno, y en este caso de los gobiernos de los estados vecinos, una adecuada oferta de servicios de calidad de transporte. Mira, ahí lo que diría es que no se está atendiendo el tema de transporte público, tan es así que ya tenemos más de 100 kilómetros de Metrobús. El año pasado se ampliaron en 20 kilómetros el Metrobús. Este año todavía inicia la 6ª línea de Metrobús. Hay ya un cambio importante de la flota del transporte concesionado, los famosos microbuses. El sistema de Ecobici este año crecerá casi en un 100%. Y sí es muy importante porque muchas veces existe la percepción, no, es que la ciudad no es amigable a la bicicleta. Tenemos 30,000 viajes diarios en Ecobici. ¿Por qué? Porque muchos no nos damos cuenta a qué distancia estamos de nuestros destinos. Sabemos muy bien, me toma media hora, 45 minutos llegar al trabajo con los amigos, pero el 50% de los viajes que hacemos todos de manera cotidiana son menores a 8 kilómetros. Entonces, esta sí es una distancia que la puedes hacer caminando, usando la bicicleta, y es por eso que sí estamos haciendo la inversión en una parte del transporte público, que hace falta sin duda alguna. Y hay zonas completas que no tienen, por ejemplo, metro. Metro, toda la parte de exactamente. Santa Fe, toda la parte poniente, y que es un cuello de botella. Y que se tiene que hacer un tema ahí de transporte eficiente. O sea, yo diría que los retos los tenemos en las zonas que actualmente no tienen un sistema de transporte público y el sistema de transporte concesionado, los micros, que sin duda tienen que ser ya cada vez un transporte no solo más limpio, pero más seguro y más eficiente. Pero eso no significa que como gobierno no estamos priorizando la inversión en el transporte público. Entonces, yo creo que
por una parte estamos atendiendo eso y el jefe de gobierno ha dicho la prioridad en esta administración es la inversión en el transporte público, pero si tienes un foco rojo en los vehículos particulares, también se tiene que atender esa parte. Tania, si me permites, vamos a un corte, vamos a regresar con Pepe Ureña. Muy bien, estamos aquí de regreso. Hoy estamos analizando los cambios y los efectos que está teniendo el programa Hoy No Circula y ahora vamos a escuchar a Pepe Ureña. Sí, Pepe, por favor. Bienvenida, Tania. Hay un aspecto preocupante. O sea, a pesar de lo que se ha dicho, no hay coordinación con otras instituciones. Lo vemos, por ejemplo, en seguridad pública, bastarían medidas muy fáciles de implementar, como hacer respetar el estacionamiento en doble fila, no en lugares prohibidos, terminar con las marchas y todo eso que genera muchos embotellamientos y mucha contaminación. También otra parte es cómo se está acabando el área verde del Valle de México. No hay una medida integral, no hay un proyecto integral de los gobiernos del Estado de México y de la capital para terminar con esos problemas. Mira, yo lo que diría ahí es que por una parte ya los programas que se tienen en la Ciudad de México, en este aspecto, por ejemplo, las áreas verdes, pues solo el año pasado se naturaron los famosos techos verdes, más de 15,000 metros cuadrados en edificios públicos, justamente porque sabemos que el Hoy No Circula, o sea, no hay una medida que va a ser la panacea y que nos va a resolver todo el tema de contaminación del aire. Tenemos que hacer medidas integrales. Parte de eso es, por ejemplo, los techos verdes, en donde hay también estudios que nos indican que son captura de polvos, de metales pesados. Entonces, reitero, el año pasado se naturaron 15,000 metros cuadrados en edificios públicos, principalmente hospitales y escuelas públicas. En el tema de la coordinación, pues justamente esa es la intención de la megalópolis, que a nivel regional se atiendan los problemas ambientales que tienen un impacto en la salud pública. Entonces yo creo que la megalópolis y las voluntades políticas que se han conjuntado, sin duda alguna, me parece que es un esquema que se tendría que empezar a replicar a nivel nacional en las zonas metropolitanas, donde el incremento de los contaminantes va a la alza, no tiene una tendencia decreciente. Y justamente de ahí la importancia de que haya una coordinación regional. Claro. En este sentido, cuando hablas de megalópolis, ¿a qué superficie geográfica del país te refieres? Bueno, es el estado de Puebla, Morelos, Hidalgo, Tlaxcala, completos los estados. Sí. Entonces son 28 millones de habitantes de la megalópolis. Pero perdón, te interrumpí. Eran los estados, decías, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Distrito Federal y Estado de México. 6 entidades. 6 Querétaro entidades. no, ¿verdad? Querétaro no, pero bueno, ya parece que también se va a sumar. Y en ese sentido, por ejemplo, este año inicia la construcción del tren que va de Toluca a Observatorio. ¿Eso por qué se da? Pues justamente por una coordinación entre las entidades. El Tuzobús de Hidalgo, que bueno, ahorita inicia en Hidalgo, que va a ser similar al Metrobús, pero que evidentemente tendrá que empezar a tener conexiones en lo que es justamente la movilidad, pues de todos los que habitamos esta megalópolis. Entonces sí creo que es un esquema que se tiene que empezar a replicar a nivel nacional, donde claramente vemos que las zonas metropolitanas, sus niveles de contaminación van a la alza, no a la baja. Y bueno, en ese sentido también, a reserva de lo que vayan a comentar más adelante Verónica y Pepe, sí me parece que es muy importante también saber que a nosotros los ciudadanos que nos toca poner también en esta búsqueda de construir una ciudad más amigable, pero también un país que se sume a las tendencias mundiales para tratar de contener al menos el proceso de deterioro en el ambiente a nivel mundial. Tenemos el caso de los protocolos de Kioto, los intercambios de bonos de dióxido de carbono en
la Unión Europea. Me parece que también este esfuerzo deberíamos verlo, no sé, quisiera escuchar tu opinión en ese sentido, inscrito en esta gran tendencia mundial, ¿no? Por lo menos en las grandes metrópolis, de lo que aportan para evitar los efectos negativos del cambio climático, ¿no? Sí, por supuesto, y justamente por eso es que la Ciudad de México participa en esta organización global, el famoso C40, que solo puedes participar si claramente estás teniendo acciones que están mitigando los efectos del cambio climático y estás atendiendo los temas ambientales de manera responsable. Y en ese sentido, por ejemplo, la Ciudad de México es la única a nivel nacional que está monitoreando el carbono negro, que está asociada a enfermedades cancerígenas. Entonces, pero si tú no monitoreas, si no sabes cuáles son tus fuentes contaminantes, ¿cómo vas a implementar acciones y política pública para atender la fuente de contaminación? Somos la única ciudad que está monitoreando en tiempo real el carbono negro. Entonces, sí son temas muy importantes de salud que tenemos que empezar a atenderlos de manera, pues no solo ciudad, región, pero país, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, pues sí ha sido fundamental la labor y la inversión que ha hecho la Ciudad de México y que evidentemente seguiremos haciendo. Claro. Verónica, por favor. Sí, gracias. Yo te preguntaría sobre la implementación, porque digo, somos en México campeones de crear reglas que luego no se cumplen. Y pareciera que aquí lo que se vio en la semana pasada y en los días pasados es nuevamente este tipo de negociación de las reglas. Y en donde, parafraseando una muy desafortunada frase de un delegado de esta ciudad, el que paga manda, aquí parece que el que protesta y el que marcha manda. Y tuvimos los bloqueos de entrada, de accesos a la ciudad, y tuvimos por parte de los tianguistas, o no tiangueros como les llaman, o presiones por parte de los taxistas, que después parece que finalmente resultaron en negociaciones o facilidades para la aplicación de este Hoy No Circula. ¿Es cierto esto o qué es lo que se está negociando en la aplicación de estas reglas? Pues, el Hoy No Circula no es negociable, ¿no? Es un programa que implementamos de manera coordinada con el Estado de México. Entonces muchas veces lo que falta es información. Parece increíble, ¿no? A pesar de que llevamos 25 años con el Hoy No Circula, bueno, una parte es el programa del Hoy No Circula y otra cosa es el programa de verificación vehicular. El programa Hoy No Circula nos dice cuándo podemos circular o no. Ahí las reglas son claras y no ha habido modificación. El programa de verificación vehicular te dice, por ejemplo, si tú eres un vehículo antiguo, estás exento del programa porque ya se venía manejando así. Y hay un trámite especial en la Secretaría de Transporte y Vialidad. Si eres discapacitado, estás exento del programa. Y en este programa de verificación vehicular están los programas de autorregulación, donde, por ejemplo, los microbuses, el día que no pueden circular, lo hacen a partir de las 10 de la mañana para atender pues toda la demanda que se tiene por las mañanas de movilidad. Justamente también con los comercios había un desconocimiento total de estos programas de autorregulación que dice, sí, tú tienes que llegar a tu sitio de trabajo, podrás llegar hasta las 8 de la mañana, pero a partir de las 8 ya no circulas y no lo puedes hacer nuevamente hasta las 20 horas. Entonces, muchas veces ha faltado el poder diferenciar el programa Hoy No Circula y el programa de verificación vehicular, que son dos programas que van de la mano, pero cada uno tiene sus reglas y en el programa Hoy No Circula no ha habido modificación. Muy bien, en ese sentido, pues habría que seguir profundizando en este análisis. Vamos a ir al segundo corte. De nuevo regresamos contigo, Pepe. Gracias. Si me permites. Muy bien, estamos de regreso nuevamente. Pepe, por favor, adelante. Sí. Tania, hablabas hace rato de la verificación. Es preocupante cómo operan algunos verificentros. Aunque no se acepte, hay corrupción, se ve en los vehículos que pasan humeantes, pero pasan la verificación. ¿Qué se va a hacer en esos casos? ¿No se va a hacer más rígido con esos establecimientos? Por supuesto, y de que hay corrupción en los centros de verificación lo sabemos, no podemos tapar el sol con un dedo. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho en esta administración en el año y medio que llevamos? Un análisis detallado para saber exactamente qué verificentros están funcionando bien
y bien nos referimos a más de un 80% de cumplimiento. ¿Y cuáles son los verificentros que traen un nivel de cumplimiento de hasta un 40%, es decir, un 60% de incumplimiento? Entonces, número uno, por eso siempre digo, los datos duros son fundamentales, los análisis. Con base en eso podemos justamente dirigir la vigilancia, la supervisión, y lo que no se había hecho, en el primer semestre del año le suspendimos la operación a más de 32 líneas de verificentro que no estaban funcionando. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta administración? Sin duda alguna, que los verificentros, ya que el ciudadano va a cumplir, va a hacer su trámite, tienen que funcionar bien y tenemos que ser mucho más estrictos en la vigilancia de estos centros de operación. Pero también recordemos que la corrupción no se da por sí sola. Hay una parte ciudadana que también ofrece dinero, pues sabiendo que su vehículo no debe circular o que no tiene las condiciones para circular todos los días, y hace todo lo posible, independientemente de la afectación que puede tener las emisiones de su vehículo a una colectividad, a todos, por pasar la verificación. Yo qué te puedo decir, que nosotros como gobierno estamos atendiendo el problema y lo seguiremos haciendo. Sabemos que hay un problema y nuestra responsabilidad, sin duda alguna, es que reducir esos actos irregulares. Y yo que sí pediría, en cada verificentro hay un teléfono que si tú detectas una irregularidad, te enlaza directamente a la Secretaría de Medio Ambiente para que puedas hacer la denuncia. Ayúdenos también en ese sentido. Puede ser anónima, totalmente. Perdón, en ese sentido, sí. ¿Cuentan los verificentros con los hologramas necesarios y con la información? Porque me parece que esta semana hubo temas de confusión de cómo se tenían que distribuir, pues y de abasto de... Siempre el desorden y muchas veces es conveniente, ¿no? Te voy a comentar precisamente qué pasó. Justamente para ir cerrando estos márgenes de corrupción, cada holograma tiene un folio. Con base en la solicitud de los verificentros, nosotros esos folios, si va al verificentro, por decir algo, 90-20, damos de alta en el sistema esos folios de holograma. Es decir, esos hologramas no los puedes usar en ningún otro verificentro porque se bloquea el sistema. ¿Qué fue lo que pasó? No atendiendo esta instrucción los verificentros, cambiaron los hologramas. Entonces, claro, cuando llegan, pues está bloqueado, porque tú me dijiste que este paquete iba a tu verificentro 920 y al final lo mandaste al 9030, señor, está bloqueado. Entonces, claro, hay que hacer toda una reprogramación. Pero los verificentros tienen los hologramas para funcionar, están ya funcionando, se ha ya regularizado esa situación y vamos muy bien. Incluso yo diría que la ciudadanía está muy interesada ahorita en estar cumpliendo. Ha aumentado la verificación en una semana que llevamos. Es notoria la diferencia de los ciudadanos que han ido a verificar versus el primer semestre. Desde luego. Antes de pasar a las conclusiones, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué se tomó la decisión en este momento? Si todas las decisiones políticas, tú como parte del equipo que gobierna el Distrito Federal, siempre obedecen a plazos, a compromisos, tienen una lógica, una explicación. ¿Por qué en este momento se tomó la decisión del aplicar el nuevo, hoy no circula, o sus nuevas características, digamos? Pues mira, la actualización estaba pendiente desde el 2011. Obviamente a nivel político, pues sí conlleva un costo político esta decisión, porque sí no es popular, a pesar de que sí es muy responsable. Entonces, bueno, ya concluimos el estudio y en coordinación con el Estado de México, el tema de salud pública yo creo que no lo puedes aplazar ni hipotecar. Entonces, estaba listo el estudio, pues es cuando se anuncia, ¿no? Para ya salir. Pepe, para ir cerrando las conclusiones. Sí, ¿qué seguirá este cambio en el Hoy No Circula por parte de la Secretaría? ¿Qué es todo lo que incluye para la segunda mitad del sexenio prácticamente? Bueno, ahí tenemos, la inversión prioritaria en el transporte público, que continuará. Tenemos que también, y ya tenemos todo un programa, por ejemplo, las gasolineras que tienen también emisiones de vapores que no se habían regulado anteriormente, que no se estaban haciendo las verificaciones en ese sentido y que son emisiones. Tenemos 365 más o menos gasolineras en la Ciudad de México. También iniciaremos con todo un tema de recuperación de vapores por parte de las gasolineras, por parte de la industria que nos queda en la Ciudad de México, que aunque es menor, habían entrado en un periodo, yo diría, un poco más laxo, ¿no? Entonces, el cumplimiento de todas las normas es fundamental para que también se vayan reduciendo las emisiones.
Y por supuesto yo diría que una parte también fundamental de la administración es el tema de espacio público asociado a las áreas verdes. O sea, porque un área verde no solo te da beneficios ambientales, sino es todo un tema de integración social. Entonces yo diría que ese también es una parte importante. ¿No tienen previsto negociar con Pemex gasolinas de mejor calidad, diésel de mejor calidad? No sé si es de importación o procesado en México. Por supuesto, pero ese es un tema que estamos justamente viendo dentro de la megalópolis. ¿Por qué? Porque claro, en la Ciudad de México tenemos ya diésel de ultra bajo azufre, pero ¿qué pasa en Puebla? ¿Qué pasa en Morelos? ¿Qué pasa en Hidalgo? Que no tienen en este momento disponibilidad de este diésel de ultra bajo azufre, que sí lo tenemos en la Ciudad de México. Se tiene que empezar a tener una disponibilidad no solo a nivel regional, sino a nivel país. Verónica. Yo te quería preguntar sobre la parte política, un poco en complemento de lo que te preguntaba Javier. Si esta decisión, que está avalada por este estudio del Instituto Mario Molina, por la Comisión Ambiental de la Megalópolis, que también hacen un trabajo muy serio, y si abarca a varios estados de diferentes gobiernos, orientaciones de gobierno, ¿no faltó ahí un trabajo político previo? Es decir, lo que estamos viendo ahorita en el DF es al PAN del Distrito Federal diciendo que va a apoyar los amparos contra la medida, a agentes del PRI del Distrito Federal también promoviendo marchas y bloqueos. Si tienes esta, digamos, validez en el objetivo, ¿no faltó ahí un trabajo político para que todos estuvieran entonces en la misma sintonía, respaldando esto? Yo creo que todos estamos en la misma sintonía, sin duda alguna, tan es así que así lo ha dicho el secretario de Semarnat, el director ejecutivo de la megalópolis. Claro, la Ciudad de México es la caja de resonancia del país y siempre es mucho más fácil hacer declaraciones en la Ciudad de México que tengan resonancia, más allá de privilegiar pues un tema de interés público, como es la salud de los 24 millones que estamos en la zona metropolitana y 28 millones de la megalópolis. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que siempre estos cambios, estos anuncios que conllevan un costo político, no se escapan de una situación pues como los amparos que está promoviendo el PAN, ¿no? Muy bien, pues vamos a pasar a las conclusiones, Pepe, Verónica. Bueno, la raja política, sí, claro. Siempre. En este momento le tocó al PRD pagarla, en otras ocasiones la cobra. Así, sí, aparte porque dentro del mismo PRD están. Así es. Pero a mí me interesa un dato que no se ha centrado en la mesa. ¿Cuántos de los 21,000 muertos por contaminación se dan en el Valle de México? Bueno, ahí esa cifra son más o menos 10, 12 mil personas, ¿no? Entonces sí es un dato importante porque es lo que hacemos todos los días, respirar, inhalar y exhalar, ¿no? Entonces, cuando tú hablas de 12,000 muertes en el Valle, 20,000 a nivel nacional, por un tema de mala calidad del aire, perdón, es alarmante. Es muy grave. Claro. Un minuto. Sí, yo nada más insistiría en que si bien el tema es válido y si bien obviamente hay un proceso en el que hay resistencias a todo cambio, como bien lo señalábamos en programas que se han aplicado con anterioridad, sí me gustaría o sí yo esperaría ver más opciones de reforzar la parte de transporte público y no de exacerbar las condiciones de la ciudad, es decir, con una línea 12 del metro cerrada, con falta de renovación del parque vehicular de los autobuses, con falta de líneas todavía de metro y de tal. O sea, sí me gustaría ver de parte de las autoridades, no solo del Distrito Federal, sino de toda la megalópolis, esta actitud más, ¿no? Digamos, de ofrecer servicios de calidad a cambio de las restricciones y prohibiciones que finalmente pues sí afectan a la ciudadanía, ¿no? 30 segunditos. Sí. Bueno, sí, una ciudadanía que es una minoría, el 30%, ¿no? Pero sin duda alguna... los que se transportan en transporte público. Claro, por supuesto, el 70%. Y justo por eso, reiterar, prioridad en el gobierno de la Ciudad de México, inversión en transporte público de calidad, no hay otra. Bueno, pues hemos llegado al final de este primer programa. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a Tana Müller, secretaria de Medio Ambiente. Gracias, Pepe, Verónica. Nos vemos la próxima.